al siguiente conferenciante, que se trata de Francisco Delgado Ruiz. ¿Se oye, no? Sí, se oye bien. Francisco Delgado nació en Albacete en 1949. Fue, bueno, o seguirá siendo, pero ya está jubilado. Fue maestro industrial de artes gráficas y tipógrafo, diplomado en psicología industrial y en salud laboral. Fue diputado por el PSOE en 1977 y senador también en 1999, y también fue concejal del Ayuntamiento de Albacete, concejal, si no recuerdo mal, vicealcalde, en 1991. Ha sido presidente de CEAPA, de la Confederación Española de AMPAs, de 1992 a 1996, y presidente de Europa Laica de 2008 a 2017. Por cierto que ahí se notó mucho la incorporación de Francisco Delgado a esa presidencia de Europa Laica, porque se le notó. Yo me incorporé a Europa Laica precisamente en 2009. Conocía Europa Laica en los años precedentes, pero era más un grupo más reducido, más de elaboración teórica, etcétera, etcétera, pero con la incorporación de Francisco Delgado, en mi opinión, dotó a Europa Laica de un fuerte impulso de implantación de ya más capilaridad en la sociedad, ¿no? Y luego fue miembro del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha durante varios años, durante 20 años, articulista y comentarista habitual de varias revistas especializadas, así como de prensa diaria, impresa y digital. Entre 1983 y 2010 ha coordinado diversidad de seminarios sobre democracia escolar y escuelas para padres y madres. Ha publicado diversos estudios y libros sobre gestión y política deportiva, formación y gestión de AMPAs, derechos de la infancia y adolescencia, sobre gestión y política educativa y sobre laicismo y libertad de conciencia. Pues de estos últimos tiene uno muy interesante, se titula, que es biográfico, Tejares 13, donde cuenta, pues eso, su andadura en el mundo político, social, donde él siempre se ha movido. También Cruz y la Cruz en la escuela, en las aulas, perdón. En fin, no tenía que haber en el documento mejor Francisco, Paco, pero sí, porque tiene varios libros publicados, claro, sobre escuela y sobre laicismo y demás, sobre todo sobre la escuela laica. Y bueno, pues ya le cedo la palabra a Francisco Delgado. Bueno, gracias. Esto se escucha bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Y bueno, por aguantar 11 años haciendo este homenaje al republicanismo Laico. y laico. Porque ahí es de lo que se trata, de republicanismo laico. Como tú sabes, hay diversos republicanismos, igual que diversos feminismos. Y bueno, que me habéis invitado a presentar este libro, del cual la verdad es que estoy satisfecho, entre otras cosas porque está teniendo una acogida interesante. Vamos ya por la cuarta reimpresión, que podría ser reedición. Y de la compañera que sabe de qué va esto, pues ya voy a 600 libros vendidos, ¿no? Que ya está bien. Está muy bien en este momento, ¿no? Sobre todo porque es un manual. Es un manual dedicado precisamente a un hombre del exilio, a Domingo Almendros. Domingo Almendros, que fue un inspector de enseñanza de Albacete, que quizás un día lo podéis recoger en vuestro cuarto, quinto o sexto volumen, y que acabó el hombre su
su vida en Cuba, ayudando al régimen de la revolución, y que luego fue maltratado por el propio régimen de la revolución, y que quería comenzar la presentación del libro con las palabras que él dedicó en los últimos años. Nunca volvió a España, ya no pudo volver a España, y él decía lo siguiente, después de haber sido vapuleado por el fascismo y luego vapuleado por el régimen comunista. Algo decepcionado y respondiendo a críticas infundadas de los métodos freinianos, por parte sobre todo del Partido Comunista Francés, extraigo estas palabras de uno de sus últimos trabajos, La Escuela Moderna, escrito en 1962, de confesar el error en que quizás haya incurrido. Yo soy uno de esos ilusos maestros, decía él, que han vivido como braceando en el vacío. El respiro que me han dejado una y otra guerra, una revolución frustrada y los pasos a trancos en el exilio, lo he empleado comunicando, tratando de comunicar mi experiencia y mi fe en el propósito de esquivar la rutina escolástica y promover una sensibilidad más humana para el progreso de la obra docente. Ese bracear de Domingo Almendros, al que le dedico este manual, este libro, es el que muchas mujeres y hombres dedicados a la enseñanza pues han tenido en este tiempo, en estos 2 siglos que yo dedico a la historia de la educación, y que han acabado braceando sin conseguir demasiados éxitos en este mundo educativo. En la colaboración de este libro, inicialmente pues colaboraron algunos, aparte de la editorial Altabán y Popular Libros, que lo ha difundido y que ha hecho, lo está difundiendo por toda España, pues han colaborado pues entidades de padres y madres, comisiones obreras, sindicato de trabajo de la enseñanza, pues una serie de organismos que al principio adquirieron un número de ejemplares importante, aproximadamente el 50%, el resto pues se han vendido pues en presentaciones que ha habido o se han comprado vía telemática, que es como ahora pues mucha gente está comprando libros también. ¿Por qué surge este libro? Lo tenía en la cabeza hace ya tiempos. De los 10 o 12 libros que he escrito y editado, 5 o 6 han sido sobre temas educativos, ¿no? El penúltimo es La luz en las aulas, que ha citado Miguel, pues que creo que no sé si llegué a venir aquí a presentarlo en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, como dice Esperanza, sí. Y tenía ganas de hacer un recorrido histórico muy breve, muy sencillo, un poco académico, muy de citas, de lo que ha ocurrido en la enseñanza desde 2020 desde 1820 hasta 2020. Estos 2 siglos que me parece que son cruciales en el devenir de la enseñanza en nuestro país. Y además, pues como antes he citado el tema, pues dedico incluso un pequeño capítulo a las mujeres en el mundo de la enseñanza, que me parecía que era interesante. Es un libro que, además de introducir un montón de citas, pues cuando he estado examinando toda la biblioteca que yo tengo en casa, afortunadamente no he tenido que salir a las bibliotecas porque tengo una colección de 450 ejemplares sobre gestión de política educativa, y aprovechando pues la pandemia, que estábamos encerrados, pues me dediqué a ir. Y me he encontrado con un montón de anécdotas, curiosidades que aparecen en el libro y que pues merece la pena contarlas. Una de ellas, por ejemplo, es que la enseñanza pues casi ningún gobierno le ha interesado demasiado, salvo, pues se habla de la Segunda República Española, pero no le ha interesado demasiado a casi ningún gobierno, hasta tal punto de que, claro, que en 20 años, lo que va de 1900 a 1931, se nombran 53 ministros, y digo ministros en masculino, 53 ministros. Y otra curiosidad es que la primera mujer ministra de Educación de España, han pasado
muchos años, muchas décadas, la Segunda República, etc. Es Esperanza Aguirre, la primera ministra de Educación de España, mujer, es Esperanza Aguirre. Bueno, son curiosidades que hay muchísimas. En lo que va de democracia, desde formal, desde 1978 o 79 aproximadamente, hemos tocado, y contando con que Maragall estuvo 7 años, hemos tocado a cada año y 9 meses un ministro o ministra. Y que no han durado ni 2 años los ministros. Es más, curiosamente, algunos de los ministros o ministras han hecho reformas y al hacer las reformas se han ido y han puesto a otra, o a otro, como en el caso de la hoy. Son curiosidades que han ido apareciendo en nuestro sistema educativo. Quiero que entendáis que el libro habla del sistema educativo no universitario, aunque en algunos apartados del libro pues aparece, claro, la cuestión universitaria, pero fundamentalmente todo lo que es la enseñanza no universitaria. Bueno, esta tarde me gustaría que preguntarais cosas que tengan que ver sobre todo con la última etapa de lo que es la enseñanza. Hoy estamos en una situación en donde se está aplicando una nueva reforma educativa, que es la LOMLOE, que se está desarrollando y que se va a empezar a aplicar en el curso que viene, según se están haciendo todos los decretos y todo esto. Y posiblemente estamos en la época de la historia de nuestra educación quizá más compleja, porque hasta el año 1990, hasta el año 2000 aproximadamente, hasta este siglo, pues había una cierta unificación, o decir, armonización del sistema educativo español, una cierta armonía en la legislación y la aplicación de las leyes que se iban produciendo a nivel estatal, pero cuando se producen las transferencias plenas a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene disponibilidad de aplicar la ley como le convenga, pues empiezan a producir disparidades de criterios en cuanto a inversión y gasto, en cuanto a aplicación del currículum, en cuanto a interpretar la educación de una manera. La última reunión que mantuvimos en el Ministerio de Educación con la directora general de centros, le dijimos desde el ámbito, en este caso, de Europa Laica, que cuando en esta última reforma se le concede todavía a las comunidades autónomas un 12% más de competencias, habían caído en la cuenta de que el 70% del alumnado estaba en comunidades autónomas con gobiernos conservadores, y que por mucho que intentara introducir conceptos progresistas en la ley, quienes las iban a desarrollar y aplicar iban a ser comunidades autónomas con gobiernos conservadores, y ahí incluyo gobiernos nacionalistas conservadores, caso de Cataluña, caso de... Y dicho esto, decir que otra cosa que ha impregnado todo el sistema educativo de estos 2 siglos ha sido que la educación española ha estado pintada de conceptos religiosos, en este caso de conceptos católicos, cristiano-católicos, de tal manera que, salvo el brevísimo periodo 31-33, 36-39 en la zona republicana, los curas han tenido muchísimo que ver en toda la aplicación, y cuando hablo de 31-39 hablo 31-33, 36-39 en la zona republicana, porque pues todo lo que se intentó desde el ámbito, los años que se gobernó por parte de la República, en el año 31, las previsiones que había de avanzar hacia un sistema educativo plural, laico, democrático, de participación de las familias, de intervención, pues se frustró a los 2 años prácticamente, y en el 36 al 39 pues hay que analizar que una parte de España estaba en manos de los fascistas y la otra parte. En suma, fue tan poquito el tiempo que no se hizo notar lo que es en la realidad y en la práctica de todo lo que es la enseñanza en este país.
El libro, como decía antes, es un manual que trata de poner blanco sobre negro aquellos hechos que han ido acaeciendo en estos años y los impulsos que se le han ido dando a la educación en un país en donde, si analizamos históricamente la inversión y gasto que ha habido, el número de analfabetismo que ha habido comparado con los países de nuestro entorno, sobre todo lo que afecta al siglo XX fundamentalmente, pues siempre hemos ido en la retaguardia, ¿no? Hemos ido siempre como por detrás, ¿no? de países, por ejemplo, del ámbito europeo. Y pues aparecen pues todo lo que son los índices de analfabetismo de hombres y mujeres, por regiones, por estatus social, aparecen aquí en este manual y comparativamente hablando con otros países del entorno más cercano. Habla, claro, de todas las leyes que ha habido, y hay una ley que es la de la ley Moyano del año 57, que prácticamente está vigente, la ley tal como tal, hasta la ley de 1970, es decir, que la República Segunda, la República Española, utiliza la ley Moyano y no hace una ley nueva. Lo que hace son pequeñas adaptaciones. La ley Moyano es una ley que dura un siglo y 13 años aproximadamente, la ley Moyano, y desembarcamos en el año 70, en plena ya tardofranquismo, en donde posiblemente en el Parlamento de los procuradores, en las Cortes franquistas, se produce en el debate o al inicio del debate de esa ley del 70 el mayor ataque a la educación de la época franquista, que incluso se ha producido después en la época de la democracia. Es decir, se ataca durísimamente la educación de los años del franquismo dentro del ámbito de los procuradores, hecho que causa un escándalo enorme en lo que es en esos años, porque se demuestra pues, el analfabetismo que hay, la falta de asistencia de las mujeres a la escuela, la imposibilidad de muchas mujeres poder ser inspectoras de educación, porque se les negaba esa posibilidad, la introducción de la sección femenina en el ámbito de la escuela y la introducción de los curas y de la formación político. Se hace un ataque bastante duro a la educación de la época franquista. Y ese debate del inicio del debate de la ley del 70 merece la pena leerse los boletines oficiales, porque es un ataque durísimo dentro del propio ámbito de los procuradores franquistas. A partir de esa ley, que luego dura muy poquito tiempo, la ley del 70, porque enseguida pues llega el cambio de la dictadura a la democracia formal del año 77, aparece el Estatuto de Centros, que yo participé en esa elaboración ya en el Senado. Pues a partir de ahí, hasta 2020, pues se han producido muchas reformas educativas. Ha habido como 8 o 10 reformas educativas, y ninguna se ha terminado de consolidar hasta esta última reforma que ha habido de la LOMLOE, lo que significa que, lo que decía al principio, no les preocupa en exceso a los gobiernos el aplicar leyes consensuadas que tengan una cierta continuidad, lo que hace que la desestabilización del sistema educativo sean tremendos. Y lo que comentaba anteriormente a partir del año 2000, cuando todas las comunidades autónomas tienen ya las competencias en educación, Andalucía fue anterior y Euskadi y Cataluña fue anterior, empieza a haber un distanciamiento en la aplicación de las leyes que llega a generar situaciones tan curiosas como que en el País Vasco, por ejemplo, Euskal Herria,
se invierte por alumno y año el doble de inversión y gasto que en Canarias. Y eso durante mucho tiempo. Es decir, hay un incumplimiento enorme de la Constitución en el ámbito de que todos los niños y niñas tienen el mismo derecho, y sin embargo es en esas comunidades autónomas donde se invierte el doble que en otras, donde más se está apoyando a la enseñanza concertada católica. Esta mañana hablaba con un compañero que me ha llamado desde Cataluña, de que Cataluña, que fue un ejemplo de una pedagogía ilustrada, avanzada, inclusive en la época del franquismo, con la renovación pedagógica de los años, sobre todo los años 70, etc. Sin embargo, en lo que va del siglo XX, estos 22 años que llamamos siglo XX... 21. Bueno, del siglo XXI, me fui al año 22 del siglo XXI, estamos en 2022 del siglo XXI, bueno, pues la cesión a la iniciativa privada de la enseñanza infantil, de la enseñanza primaria, secundaria, ya no digamos de la formación profesional, y ahora haré un comentario al final de este tema, y de la universidad, ha sido tremenda en Cataluña, de tal manera que hoy Cataluña no solamente no es pionera a nivel europeo en programación pedagógica, que se nos está poniéndose a la cola como consecuencia de una gestión de la enseñanza bastante nefasta. ¿Y esto por qué? Por dos causas fundamentales. Por un lado, porque en España las comunidades autónomas han hecho cada una lo que les ha venido en gana en materia de aplicación de las diversas leyes o diversas reformas que se han venido produciendo, porque la Iglesia Católica ha seguido teniendo una influencia enorme dentro del sistema educativo, no solamente manteniendo a los delegados diocesanos dentro del sistema educativo público, de los profesores de religión, sino que el 33-34% aproximadamente del alumnado asiste a colegios concertados, de ideología religiosa, católica, en el conjunto del Estado. Esa influencia está generando pues, enormes problemas, y yo no veo desde mi perspectiva que esto vaya a cambiar a corto plazo. Es decir, se ha consolidado un sistema más que dual, un sistema de 3 redes educativas, una red educativa que está en el ámbito rural y en el ámbito de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que es de carácter público, una red pública, pero para clases medias, en donde refuerzan a los alumnos y alumnas, aquellas familias que pueden, con clases extra fuera de la escuela, con academias privadas, etcétera, etcétera, y luego la red concertada y red privada, que es para las clases que luego pues, van a llegar a ser ministros de la izquierda y de la derecha, fundamentalmente por lo que observamos de los currículums de muchos de los que tienen cargos de responsabilidad política en los gobiernos, a menos de estos últimos 20 años. Pero no solamente ha sido eso, es que después de no aprobarse la Constitución Europea, en su día no se aprobó porque algunos países decidieron no dar el sí a esa Constitución Europea, votando la ultraderecha con la izquierda, como el caso de Francia, se aprobó por la puerta de atrás un tratado de Lisboa que viene a consolidar la privatización de los sistemas educativos en Europa. Y ya que vengo a la Unión Europea, España forma parte de la Unión Europea, y en este momento, después del Tratado de Lisboa, que se firma en 2008, creo 2008-2009 aproximadamente, los sistemas educativos europeos, algunos muy consolidados, como es el alemán, o como el francés, o como incluso el finlandés. Hace poco hubo una huelga en Finlandia del profesorado finlandés por la situación
tan precaria en la que viven los maestros en Finlandia, que bueno, pues estaba siendo como un espejo, ¿no? El sistema educativo finlandés. Pues el Tratado de Lisboa ha venido a provocar la privatización de los sistemas educativos en toda Europa y consiguientemente en España. El libro, y para ir terminando, al final, en la última parte del libro, que es el capítulo 10, hay un capítulo 9 que lo dedico, como antes decía, al tema de la mujer, la historia de la enseñanza en España. Lo dedico a poner encima de la mesa técnicos problemas que el sistema educativo español mantiene desde siempre y que algunos de ellos pues, se han agudizado en estos últimos años, que van desde ese Tratado de Lisboa que antes citaba a cuestiones nuevas que han surgido en este último siglo, como el tema de la digitalización del sistema educativo, creándose la enorme brecha digital entre las familias que tienen acceso a buenos recursos informáticos, a ciudades que sí que tienen posibilidad de tener en su casa wifi, y pueblos que todavía hay pueblos en España que no disponen de wifi y que por lo tanto todavía hoy, no hablo de la España vaciada, sino hablo de esas cuestiones, e incluso de muchísimas familias que no tienen un ordenador en casa, y que no ha habido por parte de los sistemas de las comunidades autónomas, ha habido una concienciación de las familias que era más importante tener sistemas tipo ordenadores de mesa o tablet, etcétera, mejor que esas familias se compraran un móvil de estos de Apple, que bueno, mío no es muy barato, pero que hay familias sin recursos que tienen esto, que sin embargo no tienen un ordenador para que sus hijos puedan trabajar en el ordenador. Es decir, el sistema educativo ha abandonado todas esas. Entonces, lo hemos visto en la pandemia, la enorme brecha digital que hay en el tema de la enseñanza, pues es grande, también está pasando en el ámbito de la universidad. Hoy, por ejemplo, esto no, creo que se iba a hacer por streaming y no funcionaba, ¿verdad? No está funcionando. Estos 2 días anteriores ha funcionado medio que, pero fíjate, que nada. Pues fíjate, en la era artificial y todavía somos incapaces. En la universidad. La universidad de estas cosas, ¿no? En suma, que en el ámbito de la enseñanza pues hay ciertas carencias. El gobierno actual está hablando de elevar la inversión y gasto. Jamás nos hemos acercado a esa media del 6% de Producto Interior Bruto que se decía hace 20, 25 años. Nunca nos hemos acercado. Ahora estamos en el 4,5-5% del Producto Interior Bruto, lo que se dedica a educación no universitaria. Hablan de que en el año 2023 podemos estar en el 5,5%, pero nunca en ese 6,5-7% que se reclamaba. Bueno, pues en algunos ámbitos la comunidad educativa ha perdido posibilidad de participar en lo que es la gestión de la enseñanza. Es decir, aquí en la Constitución Española de 1978 se hablaba de una gestión compartida en el artículo 27, de que padres, profesorado y alumnado gestionarían la enseñanza, y eso es una falacia total absoluta. Ni los alumnados participan en el sistema educativo, me refiero ni siquiera a los que están en secundaria. Las familias han sido expulsadas de la escuela y con la pandemia triplemente expulsadas del sistema educativo. Desde la ley de Rajoy, de la época de Rajoy, los directores tienen mucho más poder que tenían en la época de Franco, y ese poder lo siguen teniendo por encima de los equipos directivos y de los claustros. La LOE eso no lo solventa. En suma, que la democratización del sistema educativo español no existe en el ámbito de la enseñanza no universitaria, y eso nos hace pensar que lo último que quiero analizar es que la formación profesional, que en su día tuvo
una cierta, un cierto interés, me refiero antes de la democracia, un cierto interés por parte del régimen franquista. Sin embargo, con la democracia se abandonó la formación profesional. No sé si os acordáis los más mayores de las universidades laborales de la época franquista. ¿El PPO? ¿Eh? ¿El PPO? No, eso es otra cosa. Hablo de las universidades laborales y las escuelas de formación profesional que sacaban magníficos profesionales, porque copiaron un poco el sistema dual de empresa-estudios que había en Alemania en su momento. De hecho, yo estudié maestría industrial en Bilbao, en la Escuela de Maestría Industrial Emilio Campuzano, y estudiábamos por la mañana y por la tarde íbamos a la empresa a trabajar y nos pagaban por las horas que echábamos en la empresa estando estudiando maestría industrial. Bueno, todo eso se abandonó en los primeros años de la democracia y ahora, bueno, pues se está elaborando, con eso termino, se está elaborando, lo cito aquí en este libro, porque me dio tiempo a citarlo, una nueva ley de formación profesional que le está dando mucha importancia a la nueva ministra, la Alegría de la Huerta, es decir, la ministra Alegre, la está hablando de que va a ser una ley muy importante, pero yo mucho me temo que ya están ojo a visor las empresas para todo el dinero que puede llegar de Europa para la formación profesional, captarlo ellos, y están creciendo como setas las escuelas de formación profesional privadas por encima de las escuelas de formación pública, que se han ido abandonando con el paso del tiempo. Hace 4 años visité una escuela de formación profesional en la ciudad donde yo resido, Albacete, y todavía los chicos estaban trabajando con un SAT 600, estaban aprendiendo mecánica con un SAT 600 que bueno, pues la nueva ley de formación profesional posiblemente pues sea una forma de seguir privatizando el sistema educativo. Para concluir, no quisiera ser muy pesimista, pero los gobiernos no se han tomado en serio el sistema educativo, lo han privatizado, lo han desmembrado rotundamente, han eliminado toda posibilidad de democracia del sistema educativo. Me dan envidia países como Portugal, que con un Producto Interior Bruto más pequeño que en España, o Croacia, que lo conozco muy bien porque 2 nietas mías viven allí, y es un sistema educativo público casi al 95%, y la participación de las familias es muy amplia, e incluso los libros de texto, cosa que aquí no se ha conseguido todavía, lo proporcionan los ayuntamientos y aquí lo tienen que pagar las familias, etcétera. Pues me dan envidia estos sistemas educativos donde incluso los chicos tienen clubs de recreo y de ocio dentro de los propios institutos, y aquí a los chavales no se les dejan a los institutos, sino están cerrados en mayor parte del tiempo. Es decir, no se ha avanzado prácticamente nada en eso. Bueno, esto es lo que trato de reflejar aquí en este libro, y bueno, pues espero que quien lo tenga lo compre y bueno, pues se pase un rato con demás. Preguntas, cuestiones, reflexiones. Te comentaba algo del PPO porque de pronto me acordé que estuve a punto de hacer esos cursos y se hacían en la Universidad Laboral, por eso lo de relación a la Universidad Laboral de aquí de Sevilla. Sí, Pedro. No, quería preguntar, cuando has comentado de la Constitución Europea que tiene que ver con la privatización de la educación, yo pensaba que más tenía que ver, pues por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, que tiene un entramado de tratados. Creo que el principal es el Acuerdo General de Comercio y Servicios, que también va en esa línea. No sé si podéis decir algo de esto, porque yo ya perdí un poco la pista. Yo estuve hace años en ATAC y un poco seguía el asunto, pero no sé si tiene más incidencia la Organización Mundial de Comercio, o si sabes algo de esto. Bueno, vamos, ya te comentaba con un amigo que el sistema capitalista está en la economía global está muy instaurado en todos los estados, ¿no? Y los gobiernos
prácticamente mandan muy poco, en realidad están en manos de las grandes corporaciones empresariales y en manos de las grandes corporaciones religiosas también. Es decir, y por supuesto que el tratado de libre comercio pues tiene que ver mucho en todo ello. Y desde luego lo que está claro es que en Francia ahora mismo la situación del sistema educativo, que era sido un sistema educativo en el que se han mirado muchos estados, está muy descoyuntado precisamente por este tratado de Lisboa, que lo que permite es la privatización del sistema educativo. En la laica Francia ahora mismo hay un 21% de enseñanza privada de diario religioso, financiado en parte por el Estado francés. Más allá de los estados que tienen un concordato con los estados del norte, que dan al lado de Alemania, que tienen un concordato con el Vaticano, pues al margen de eso, en Francia es curioso que el 21% de la enseñanza se esté subvencionando por parte del Estado francés. Y viene a raíz de esa... Bueno, viene a raíz primero de la ley de Bré, en 1957-58, pero que el Tratado de Lisboa viene a ratificar esto. ¿Tienes el dato de qué porcentajes en España están en la privada, en la concertada y en la pública? Sí, lo he comentado antes. Una cosa es el número de centros, que aproximadamente el número de centros es del 27-28%, que están en la privada, de los cuales el 24% es concertada, pero si lo hacemos por alumnos es el 33% del alumnado, porque los centros concertados son más grandes en número de alumnos y están en los ámbitos urbanos, fundamentalmente, es el 33% aproximadamente del alumnado español que está en centros concertados de diario religioso, aproximadamente, y están ubicados fundamentalmente en Barcelona, en Bilbao, en Zaragoza, en Valencia, en Valladolid, en Sevilla, en las grandes ciudades donde están los centros concertados de diario religioso. Solamente hay un 5,5-6% de centros privados no concertados, mitad religiosos, mitad no religiosos. Dos preguntas. ¿Qué podemos hacer? Porque el panorama que nos pinta es normal. No, los políticos y políticas que nos gobiernan en este momento, que es del centro izquierda, están muy satisfechos. Yo ya no sé más qué podría hacer, no sé qué podría hacer. Los que estáis en la universidad, pues no sé qué puede hacer. Yo sé que algunos tienen eso que se puede hacer. Yo hablo con mis hijos y mis nietas y nietos y los amigos de mis hijos y tal. Y bueno, en la época que yo era padre de alumnos, pues teníamos consejos escolares, nos reuníamos con el claustro, incidíamos en la gestión de los centros. Bueno, pero es que ahora mismo es que ni eso. La pandemia además ha venido a expulsar a las familias de los centros escolares. Los maestros y maestras, la media de edad que yo sepa es bastante alta. He leído algunos datos, los maestros y maestras están en una edad que supera la media de 50 años. El número de alumnos que se incorporan al sistema educativo cada año desciende porque la demografía va bajando muchísimo, de tal manera que en muchos centros que había una línea de infantil, había 3-4 líneas de infantil, ahora hay 2 líneas o una línea de infantil. Emigrantes estos últimos 2 años no han llegado apenas a España, consecuencia de la pandemia, porque bueno, pues hay por ahí sectores que dicen que vienen a quitarnos nuestro trabajo, cuando ya se decía en distintos informes que en España, pues en el año 2020 harían falta por lo menos importar casi 1 millón de mano de obra, etcétera. Y esos son los que, bueno, pues también de alguna manera vienen y tienen hijos, ¿no? Yo creo que en este momento las generaciones jóvenes no sé lo que van a poder hacer. A veces me preguntan
¿Qué va a pasar con la nueva ley que quita la asignatura espejo a la religión en la escuela? La religión en la escuela se ve que una demanda nuestra de Europa Laica de sacar la religión del horario lectivo de la escuela, de cara de la escuela, ¿no? Bueno, se mantiene la religión en la escuela y le quitan la alternativa. Pero en la época de nuestra generación no nos importaba que nuestro hijo o nuestros hijos pues no pasara nada, se quedaran en el pasillo o en la biblioteca o haciendo ajedrez con el tutor cuando ahora no haya alternativa a la religión, ¿los padres van a admitir esto o para que no estén en un pasillo lo meten en religión? Yo creo que el no haber alternativa a la religión en esta época, en esta generación, pero por contestar esta pregunta, es que la desmovilización de las familias en el tema de la educación ha sido tremenda. Primero porque los han echado de la escuela, las familias. Las han echado de la escuela, literalmente, las han echado de la escuela. Y segundo porque la concienciación social del ámbito de la enseñanza está siendo cada vez más bajo. Entonces, la verdad es que no sé qué se puede, la verdad es que no se puede hacer. Y luego me preocupa mucho la aplicación que vaya a haber de la educación, de la nueva reforma, aquellas cuestiones que tiene algo positivas, la aplicación que vaya a haber en comunidades autónomas de mayoría conservadora. Andalucía, Castilla y León, Madrid, Galicia. ¿Sigo? Sí, me sigue. La otra pregunta que te iba a decir, y ya termino, es tenemos que darnos ya por vencido de que la educación como ascensor social desaparece. Yo en el libro de la escuela pública amenazada que publicaron en el año 1997, que afortunadamente se veían tantos libros que se vendieron 3.000 y pico ejemplares, la escuela pública amenazada, que lo escribí cuando dejé la presidencia de CEAPA y después de 2 viajes que hice a Cuba a un congreso que había de pedagogía en Cuba que ya no se hace, que asistían maestros de toda América Latina. Ya en el año 97, han pasado años, pasó 25 años, ya decía que la escuela pública, como la concebíamos los republicanos, estaba muy amenazada. Y en un congreso que hicimos de la Confederación Española de Asociación de Padres de Alumnos en el año 95 en Madrid, vinieron expertos de toda América Latina y de Europa. La conclusión que salió de ese congreso de 1995, anterior a mi libro, al libro este, era que había una tendencia tremenda a la privatización de los servicios públicos esenciales. En ese caso era de la educación. Estamos en el año 2022, siglo XXI. Bueno, pues yo creo que estáis dando cuenta de que se está privatizando a marchas forzadas las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales comunitarios. Los servicios sociales comunitarios están poniendo en manos de la Iglesia, que están montando empresas tremendas, no los asilos de ancianitos que había de monjitas de hace años, no, en verdaderas empresas de atención a personas mayores y a menores. Se está privatizando de una manera tremenda, se está privatizando la sanidad de una manera tremenda. Yo aquí hablo con jóvenes de 40, para mí son jóvenes de 40 años, 30 años, y ya la mayoría tienen seguros privados, los funcionarios, muchos tienen seguros privados, la seguridad social se está abandonando, la educación se está privatizando. ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero la tendencia en los servicios esenciales es que vamos a la privatización, por lo que tú comentabas antes, porque estamos en manos de un sistema capitalista depredador en donde los gobiernos están... Es decir, el otro día cuando yo veía abrazarse a la presidenta de gobierno y a la vicepresidenta porque han conseguido el exitazo de cara a la gente, se la va a contratar por 3 meses en vez de por 6 meses, me rasgaban las vestiduras. Tengo una nuera que es ingeniera industrial experta en calidad, en
ingeniería de control de calidad, y hasta ahora le ofrecían contratos de 6 meses, y el otro día la llamaron de una empresa porque está en el paro y le han ofrecido un contrato de 3 meses. Es decir, es que los éxitos son tan pírricos los que se consiguen desde el ámbito político, precisamente por esa situación. Entonces, pues no sé qué podemos hacer, la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, aprender de lo que está ocurriendo y ver qué posibilidades tenemos de futuro. Yo desde luego creo que el mayor impulso que se podría dar en este caso a la sanidad y a la enseñanza, en este caso a la enseñanza, es su democratización, es decir, la participación de los agentes sociales en todo esto, es decir, que los gobiernos entiendan que sin democracia participativa no hay futuro, y que los partidos políticos son incapaces por ellos mismos de dar soluciones a los grandes problemas. Tiene que haber democracia participativa y eso hay que fomentarlo, lo tenemos que fomentar entre todos, y esa es la única solución, la democracia participativa. Yo participé 30 y tantos años en el ámbito de las APAs, asociación de padres y madres del alumnado, de los alumnos y alumnas, y la verdad es que se hicieron muchísimas cosas muy importantes. Desde hace 15 o 20 años para acá se gestionaba la enseñanza. Solamente se organizan actividades extraescolares. Yo recuerdo que en Andalucía, con el que teníamos muchísimo contacto, la Junta de Andalucía, en un momento determinado, que vio que hablo de gobiernos socialistas aquí en Andalucía, porque en Andalucía, la derecha gobierna solo 2 años, que yo sepa, ¿no? ¿O gobierna más años? No. De 2 años nada más. Claro, pasa como en Castilla-Mancha, ¿no? Castilla-Mancha, todos los males son de una presidenta que se llamaba Cospedal, que gobernó 4 años, pero es que el PSOE ha gobernado en Castilla-Mancha, ¿cuántos? 20 y tantos. Casi 30, ¿no? Es decir, en un momento determinado en Andalucía, a las asociaciones de padres y madres de alumnos, las asociaciones, se las engrasó con dinero para activar las actividades extraescolares y que no se preocuparan de la gestión educativa. Entonces hoy las asociaciones de padres de alumnos en España se dedican más a las actividades extraescolares complementarias de la educación formal que a colaborar, a trabajar en la gestión de la enseñanza en los centros, de hacer política en los centros. Y en eso se han educado nuestros hijos y se están educando algunos de nuestros nietos ya. ¿Para qué sirven las APAs? Pues para hacer actividades extraescolares, para clases de inglés, para no sé qué, tal y cual. Para organización de curso. Para organización de curso. Exacto. Entonces, esa no fue la finalidad con la que en su día se crearon las asociaciones de padres y madres de alumnos. Se crearon para gestionar, si es lo que dice la Constitución, el artículo 27, la gestión compartida. ¿Cuántas asociaciones de alumnos hay en los institutos? ¿Cuántas asociaciones potentes hay de alumnos en las universidades? Ese es el problema. Que la democracia participativa se ha ido esfumando y mientras los partidos de izquierdas o de centro izquierda no entiendan que solamente con la democracia participativa se van a resolver los problemas, pues sí que va a dar igual que gobiernen, casi va a dar igual que gobiernen unos que otros. Y esa es la pelea que hemos tenido, ¿no, Miguel? Sí, más bien. Oye, ¿te viene en la cabeza o citas ahí, ha hablado antes de que hay en la actualidad un 4,5% del PIB que se dedica a educación, pero ¿sabes qué diferencia? O sea, ahí supongo que entra también lo que va a la escuela concertada, ¿no? Mira, la primera ministra de Educación en España, Esperanza Aguirre, me tocó siendo presidente de CIAPA el último año. Es decir, yo dejé en junio la presidencia de CIAPA y yo creo que ya fue nombrada en marzo o una cosa así. La recuerdo, Esperanza Aguirre, todo lo que ha sido después, todo tal. Esperanza Aguirre yo la conocí siendo ministra de Educación. Yo era presidente de CIAPA y lo primero que nos preguntó cuando llegamos a su despacho, a la primera organización que... Bueno, vamos a ver.
a la primera organización que recibió Esperanza Aguirre fue a la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, por encima de los sindicatos. La primera ministra. La primera pregunta que nos hizo era si nosotros sabíamos qué se gastaban las familias de su bolsillo en educación. Y todos los que hemos tenido hijos sabemos que cuando han ido a la escuela, los que hemos tenido un poco más de dinero de lo habitual, los hemos llevado a clases de inglés para reforzar el inglés que estaba en la escuela, o los hemos llevado a clases de danza porque en la escuela no había actividades artísticas. Entonces tenía mucho interés de cuánto se gastaba las familias en... ¿Y por qué era eso? El nicho de negocio. Claro, porque ellos saben que las familias se gastan mucho dinero en educación, las que pueden. Y entonces estaban muy interesadas. Entonces, en España, el 4,5% del Producto Interior Bruto que nos gastamos en educación, una parte importante va a la enseñanza privada, concertada, la mayoría de diario religioso. Pero lo que se gastan las familias de su bolsillo en educación es el 1,2%. Las que pueden gastarse, las clases medias altas, aunque vayan a escuela pública, para reforzar la enseñanza limitada que a veces se da en la... ¿Quién no ha tenido un hijo y lo ha llevado a clases de inglés? O una hija. Porque en la escuela parece como que no aprendían inglés, ¿no? Entonces, las familias se gastan bastante. Y efectivamente, es en 4,5% que vamos a la privada concertada. El gran problema que hay en España ahora mismo en cuanto a la parte, ya ciñendo a la parte confesional, no es tanto, que sí lo es, los 20.000 delegados diocesanos que hay en los centros que intentan influir con su educación y que les apoyan los sindicatos de clase, porque a los delegados diocesanos en los centros les apoyan UGT, Comisiones Obreras, el ASPV, que son sindicatos de clase. Quizás escapan un poco de ese apoyo el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza, se escapan un poco de eso. Ese es un problema. Pero el problema gordo es la concertación de la enseñanza con los colegios de diario religioso. Ese es el mayor problema que hay, que este gobierno no lo va a solventar y lo quiere solventar. Porque muchos hijos de este gobierno de centro izquierda van a esos centros. Yo no me gusta ser la revista Lectura ni Hola, pero averiguar a qué colegios iban las hijas de la ministra Celaá, a qué colegio fue la Celaá, a qué colegio va el hijo de la ministra La Alegría de la Huerta, a qué colegios van... Eso es fácil de buscar. Entonces no lo van a solucionar porque están inmersos en ese sistema, y es el mayor problema más que el otro. ¿Alguna cuestión? Bueno, a ver si en el cuarto ponéis a Domingo. En el primer libro sale Tomás Navarro Tomás de la Roda, y a ver si os interesáis por Domingo, por este, ya os pasaré documentación, por si en un momento determinado. Es un personaje muy, muy interesante, sobre todo por lo que sufrió al final de su vida en Cuba. Es que es un personaje que no pudo nunca volver a... José Prat, no sé si lo habéis sacado, a don José Prat. No lo hemos sacado, la socialista de Albacete. Bueno, que tenéis que buscaros en Córdoba, ¿no? Sí, pero no. Preocuparos de Córdoba ya. Con los millones que nos van a pasar de Córdoba, tenemos que hacer el premio a Córdoba. Muy bien. Bueno, gracias por tu charla. Paco, tu
que has tenido actividad política y larga vida en asociaciones, la CEAPA y todo esto, todos coincidimos en que sin movilización no se podrá cambiar nada. Yo te preguntaría, ¿cómo ves tú el futuro en cuanto a que la gente se dé cuenta de que esto hay que cambiarlo? ¿Y quiénes son los que frenan o los que con caramelitos conforman a la gente para que no salgan a la calle? Yo creo que había una responsabilidad política grave, primero porque estamos en el siglo XXI, nos hemos metido en la era digital y eso ha cambiado las formas de vida de la gente. Posiblemente hace 12 años esta sala estaba llena hoy, posiblemente. Compartido no sé. ¿Eh? Que compartido de fútbol no lo sé. Bueno, el Betis empieza a las 9, creo, el partido de fútbol. Sí. 9 y cuarto, yo me entero bien. Doy fe. Yo también. Da tiempo. No es el fútbol, no. Yo creo que desde hace 7, 8, antes de la pandemia, la gente cada vez asistía menos a actos presenciales. Con la pandemia, la gente ha dejado de asistir a actos presenciales. Y al dejar de asistir a actos presenciales de esta naturaleza, nosotros estamos viendo en Madrid, ¿no? También ha dejado de asistir a las movilizaciones. Cuando nos movilizábamos con el tema de en Europa América, con el tema de las inmatriculaciones, por ejemplo, o con el tema de, pues sí, últimamente va cada vez menos gente, ¿no? Pero también los partidos políticos de izquierdas han tenido mucho que ver. Primero, han tenido mucho que ver porque a las organizaciones vecinales, a las organizaciones de padres, a las organizaciones de consumidores, por ejemplo, incluso a las organizaciones feministas, las han tratado de cooptar para sus intereses. Es decir, yo que he militado en el Partido Socialista hasta el año 2000, he visto cómo desde dentro del partido, también ha pasado con el Partido Comunista, se ha intentado introducir las organizaciones sociales para cooptarlas para sus intereses. Y las han desmovilizado, el tejido social. Las han desmovilizado de dos maneras, convenciéndolas de que no se movilizaran contra los intereses de sus partidos, cosa que no hace la derecha sí moviliza a sus organizaciones, y además las han engrasado económicamente, y si te mueven no te doy dinero. Es decir, organizaciones de consumidores, organizaciones de padres, organizaciones feministas, etcétera, etcétera. Es decir, la derecha eso lo ha sabido hacer muy bien. ¿Os acordáis que en los primeros años de la democracia la derecha fue capaz de sacar a la calle 1 millón de personas contra el ministro Maragall? ¿Os acordáis, no? Jamás desde posiciones de centro-izquierda o de izquierdas hemos sido capaces de movilizar tanta gente, salvo para el entierro de Teno Galván, cuando han llegado los restos de Laro Caballero, muy pocas veces. O el movimiento LGTBI que inició mi amigo, buen amigo, camarada, Pedro Cerolo. Pero la gente no se... Y hoy en día, entre la era digital, luego la pandemia, pues la gente cada vez se moviliza menos. La última concentración que hicimos en la ciudad donde yo vivo, en la puerta de la catedral, por el tema de las inmatriculaciones, fuimos 20 o 25 personas. Y antes, pues a lo mejor íbamos 200, 300 personas. Es decir, la gente está muy desmovilizada por múltiples causas. Y ya veremos cuando pase esta pandemia si vamos a volver a movilizarnos o no, pero no lo sé. A mí esto me da mucho miedo, ¿eh? A mí cada día me están invitando a hablar por esto y a dar conferencias por esto y yo me estoy negando bastante. Cuando no tengo más remedio, pues me lo piden de América Latina y tanto, tengo más remedio, pero me estoy negando bastante, porque esto,
ahora mismo estamos 3, 6, 7, 8, 10 personas aquí y hacemos como si dijéramos pues, algo de, hay unión, ¿no? Pero esto no genera unidad, no genera movilización. Y los chicos están muy inmersos, los jóvenes están muy inmersos en todo esto. Online, todo online. Sí, pero... Tiene mucho peligro estas tecnologías para la enseñanza. Hace unos meses vi una noticia de un estudiante, no creo que en Canadá, en Estados Unidos, 2 minutos, que estaba siguiendo un curso y estaba mandando al profesor preguntas, le contestaba tal, y ya llega un momento que protesta, no sé qué. El profesor había fallecido hacía 2 o 3 años. Quiero decir, el tema de la enseñanza online, a mí me han pedido también grabar clases, dices, bueno, vamos a ver, más gente al paro. Es decir, aparte de la, vamos, que mejor es la clase presencial por muchas cosas, pero efectivamente ya el nivel de explotación está que dejan las clases grabadas, ya no hay que contratar a profesores, ya está el curso dado, ¿no? Y se responde por correo a 4 dudas y ya está, ¿no? Pues este caso fue, pues un poco, claro, un poco llamativo, ¿no? Estaba escribiendo profesor para tutorías que ya ha fallecido 2 o 3 años, ¿no? O sea, que también tiene sus peligros y sus ventajas, ¿no? Tampoco yo creo que hemos entrado en una era como cuando la revolución industrial y la máquina de vapor, hemos entrado en una era que les ha venido a la ciudadanía y a las gobernanzas de turno sin darse cuenta de lo que se les venía encima. Igual que en el siglo XIX y XX sí que nos dimos cuenta, o se dieron cuenta nuestros antepasados de lo que se les venía encima, en esta época es como si no nos hubiéramos dado cuenta de que estamos en una era totalmente distinta y diferente que lo va a cambiar absolutamente todo, pero absolutamente todo. Y entonces yo creo que los gobiernos no la han visto venir, ni los sindicatos tampoco, entonces es un problema que veremos quién que queda, pero la inteligencia artificial ha venido para quedarse y para adelante, ¿eh? Pero en ese aspecto yo creo que la pandemia ha destapado una cosa que nadie se estaba dando cuenta. Cuando todos estábamos diciendo del trabajo no presencial, de trabajar desde casa, como una forma de conciliación, como una forma de estar más libre, amarrado a la empresa, nos hemos dado cuenta todos de que si tú en la empresa estás 8 horas, delante de eso no estás 8 horas, estás muchísimo más tiempo. Al contrario, te coarta tu vida privada muchísimo más que el trabajar fuera de tu casa. Eso por una parte, que la gente de pronto ha dicho, uy, yo prefiero volver a la oficina. No sé si os estáis encontrando con eso, ¿no? Pero hay muchísima gente que está en esa idea. No, yo no quiero teletrabajar, me amarra mucho más y prefiero estar en la oficina, socializar, tomarme un café, eso por una parte, y por otra que también nos hemos dado cuenta de hasta qué punto necesitamos a los demás de manera presencial. En el caso nuestro, todo lo que eran las actividades, que no hemos vuelto a hacerla todavía toda, porque la de los niños, por ejemplo, no nos atrevemos aún a meter a 20 niños en una actividad, pero estaban locos por volver a los clubes de lectura, a las presentaciones, a las firmas, estaban locos por volver. Nos estaban preguntando, ya que también es socia de la librería, no puedo decir, que nos estaban preguntando a la distancia, pero ¿cuándo volvemos? Y con mascarilla. Y bueno, entonces, por una parte sí, efectivamente, eso es un agujero negro donde te metes y se te va la vida. Pero por otra, la pandemia ha hecho que la gente se pare un poquito. Pero a lo mejor no todo el mundo, ¿no? Eso estaba pensando, que igual la gente muy jovencita, igual no lo sé. Hay mucho interés en captarlo y en que no piensen, claro.
marcas y determinados videojuegos, y mientras estén entretenidos con eso no están dando la data. Y luego el control de nuestras vidas. Claro. Es decir, vamos, yo ya no importo por la edad que tengo, como algunos de tal, yo ya no importo, pero ahora mismo saben el color de los calzoncillos que yo llevo, lo sabe todo Dios. Sí importas porque tienes más nivel adquisitivo con jóvenes de 30 años. Sí, para comprar y vender sí, pero no para ser captado por una empresa, si les interesa o no les interesa. Es decir, ahora mismo los chavales que tienen 20, 25, 30, 35 años y están buscando trabajo, las empresas saben perfectamente qué ideología tienen, qué capacidades tienen, qué habilidades tienen, cuáles son sus gustos. Entre otras cosas porque vivimos en un escaparate colgándolo todo, hasta lo que comen. O sea, que a mí ya ese tema me deja completamente. Tú antes de ponerte a comer, viene la ración y antes de ponerte a comer, aunque estés mayor, te pones a hacerle fotos. Yo en una época de mi vida, por mi profesión, he hecho selección de personal. Muy poquito tiempo, porque luego me fui al sindicato y entonces ya la empresa me quitó de esa parte, ¿no? Estoy haciendo en Barcelona selección de personal en una entidad financiera durante un tiempo. Y claro, tienes una técnica de cómo captar, pero es que no hace falta. Es que hoy las empresas conocen perfectamente cuando una persona se presenta para buscar un puesto de trabajo, saben perfectamente su ideología, sus gustos, lo que hace, si tiene hijos. Ya no hay que preguntar, es tremendo, ¿no? Y bueno, y volviendo al tema feminista, las mujeres ahí tienen mucho que perder por el tema de la maternidad. Perfectamente saben la situación de cada persona, porque el mundo de la empresa es muy cruel y no quiere personas que en un momento determinado pues tengan que hacer conciliación familiar y tal. Y eso es... Por eso decía que estamos en una nueva era que no sabía cómo... Es que no sé lo que puede, lo que puede ocurrir, es muy complicado. Sí, pero es que precisamente la gente, hay una gran masa que vive paupérrimamente, que le están quitando todos los servicios públicos y que no reaccionan. Normalizado. Lo tienen muy normalizado. No reaccionan porque se están convocando manifestaciones para defensa de la sanidad, en defensa de la escuela pública, y vamos siempre a lo mismo. Pero son manifestaciones de chichinabo. Yo me acuerdo de hacer huelgas en la calle y manifestaciones de mala hostia, y eran cosas de mala hostia que tenían miedo, que hoy no se hace nada. Es que hoy se va... El 15M que fue el 15M. No. Es verdad. Enfádese, oiga. Es verdad. Es que nosotros quemábamos los cajeros automáticos y entrábamos en los bancos a romper. Y entonces tenían cierto temor. Oye, no, ¿qué pasaba en el 15M cuando se decían? Es que me acuerdo de una frase muy famosa del 15M que era... No, me refiero que era como, bueno, pues no sé qué, el capitalismo depredador, este tipo de manifestaciones que se hacen en la calle y tal, es que les da igual, se ríen. Se ríen. La legislación represiva tiene mucho que ver en todo esto. Siempre vamos lo mismo y además por el... Ten en cuenta que la ley Mordaza... En mi época me daba igual la ley Mordaza. ¿Qué te que a mí no me daban palos en el año 72 y 73 y 71 y 74 y me daban la policía... Pero 77, 78, 79... Pero aquello era de héroes, ¿me entiendes? O sea, No. Tú ibas allí... No. Y aquí también te han dado palos. Claro, por eso te digo, pero que íbamos y era, yo qué sé, aquello era una efervescencia en nosotros. Sí, por la democracia y por todo aquello, sí. Y la clandestinidad pues ayuda a hacer... Mira, la última huelga general... aquí es que es tremendo, La última huelga general importante que hubo aquí, que fue la que se le dio a González en el 90 y... No, El 14 de... del 98, del 88,
aquello fue el principio del fin. Porque fue una huelga general en donde muchos sindicalistas de UGT y de otros sindicatos fueron eliminados por el propio Partido Socialista y muchas organizaciones tal, para que, pues fue una huelga importante, se paró hasta la televisión, y se pararon muchos sectores y tal. Pero sin embargo, desde dentro se rompieron muchas cosas, y a partir de ahí ha ido todo en picado, todo en picado. No ha habido movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas con la dureza con la que se comporta el sistema capitalista, que se comporta con muchísima dureza. Si yo que soy autónoma, chapo mi negocio, porque hay una huelga general y me voy a la manifestación, y los compañeros del metal, que estoy hablando del metal, los compañeros del metal y los compañeros de las grandes empresas terminan la manifestación y se meten en los bares a tomar cervecita con los compañeros esquiroles, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Y eso, yo no sé quién tiene la culpa, pero alguna culpa personal también habrá. Claro, tenemos nosotros de los valores y de un mínimo de coherencia. Ya me acuerdo, eran cuando se hacían así las manos. Ah, sí, era por la cuestión de los sordos, creo que era, ¿no? El aplauso. La sociedad está muy desmovilizada, no solamente en España, en Francia. En Francia está muy desmovilizada. En Francia le están colando goles tremendos. Ahora va a haber elecciones presidenciales en Francia. Vamos a ver a quién al final hay que votar. Porque a Macron se le votó por descarte. No, y además la participación. O sea, participación. Macron es presidente con un 30% de participación. En Portugal ha habido un 54% de participación. Es terrible, es terrible. Por eso no vamos a hablar. Comparto tu pesimismo. Y que a corto plazo, largo, para nosotros, porque vamos a ver, esto no tiene solución. Pues habrá que buscar otra forma, tendrán que buscar los jóvenes otra fórmula para defenderse del sistema. Tendrán que no se defienden, estamos gusto en el sistema. Pues que le den. Yo no creo que esté No creo que esté muy a gusto. No le ven salida, yo creo. Yo no creo que esté muy a Eso gusto. será que puede Lo que ser. pasa es que es muy triste que lo que antes a las generaciones anteriores nos cabreaba y nos tirábamos a la calle, a ellos los desactiva y los hunde, porque no saben afrontar las contrariedades y generalizar siempre está muy mal, pero te encuentras con un porcentaje muy grande que se hunden. Sí, y además son grupitos, vamos a ver, vosotros pensáis que con lo que está pasando, y volviendo a nuestro terreno, que nos movemos hoy, lo que está pasando con la monarquía en España, no hay una movilización que la haga abdicar al gilipollas este, que es un corrupto del carajo, el hijo, la hermana, el hermano, y que no haya nadie que le haga abdicar al capullo este, con perdón de la palabra. El Espíritu Santo también. Pues no, la gente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. pues bueno, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer un referéndum de no sé qué, tal. No. Sí que tenía que estar el país movilizado contra un corrupto y toda su familia. Aquí ha chupado todo Dios. Pero si una sociedad que vota todavía al Partido Popular, Partido Popular y a Vox. Ya no está el Vox. Y a Vox. Por eso el otro día Gerardo se le ocurrió que íbamos, y después conmigo que lo llevé a la estación y decía, hombre, que gane PP y Vox
la verdad sería un desastre para todos. Pero vamos a ver, ¿por qué gana el PP y Vox? Solo por... No, pero lo que te digo es que, aunque perdamos todo, necesitaríamos un golpe tan fuerte para que se movilice la gente. Por ejemplo, Chile, ¿no? Con Piñera. Y ahí lo tienes. En Chile ha habido una gobernanza socialdemócrata con los comunistas durante 8 años y han seguido con la constitución de Pinochet. Que sí, pero Porque lo que te digo... me refiero que muchas veces la izquierda es la culpable de que gobierne la derecha. Pero ha sido el pueblo con Piñera el que ha salido a la calle, el que ha forzado a crear pues, un proceso constituyente en el que realmente... 30 años después. Pero por eso te digo que tiene que llegar una cosa y a lo mejor si gana el PP y el Vox, pues mire, a lo mejor puede ser esa. El problema muchas veces de que gane la derecha es porque la izquierda no hace su trabajo. Hombre, por supuesto. Pero Aquí si sí la gana izquierda es que es el PSOE. ¿Eh? Que es el PSOE. Bueno, ya, Pero eso no es la izquierda. bueno, pero es igual, pero está la izquierda, vamos a ver, el centro izquierda, es decir, y que, bueno, ya, que puestos a hilar un poquito el tema, que Podemos, que es Izquierda Unida ahora, que es que el tema es muy complicado, o que es Esquerra Republicana de Cataluña, que son carlistas de toda la vida, es decir, es que todo eso es muy complicado. Es decir, muchas veces cuando gana la derecha en un país, es porque la izquierda, en Chile, que lo conozco muy bien, ahora en Perú, es decir, en Chile es que ha gobernado Bachelet durante 8 años, en 2 mandatos, no solamente no ha sido capaz de cambiar la Constitución, no ha sido capaz de cargarse es decir, de potenciar la escuela, la universidad pública, y vamos a ver, ahora, pero es que ha tenido años para hacerlo Bachelet, y ahora es la defensora en la ONU de los derechos humanos, de no sé qué, de no sé cuánto. Que muchas veces, cuando ha gobernado el centro izquierda, es que no ha hecho su trabajo. Y en España hoy en día, si un día... ¿Quién gobierna aquí ahora? Bueno, pues se supone que ¿Por un qué? gobierno autodenominado progresista. ¿Pero por qué ganó la derecha aquí? Aquí en Sí, en Andalucía. Ah, claro, porque Porque- el PSOE no hizo los deberes, como tú has dicho, muy bien. Pienso yo. No sé. Eso lleva tanto tiempo y ahora me dicen, La ministra de Hacienda pues ha sido la que ha privatizado aquí toda la sanidad. La que ha desviado más dinero del público, de la sanidad pública a la privada, ha sido la Montero. ¿Entiendes? Y la alcaldesa de Córdoba. ¿Para qué coño quiere, Y la alcaldesa ¿para qué de coño Córdoba. quiere a Montero teniendo un sucedáneo, teniendo al otro que... Y Susana Díaz, que Susana Díaz era Susana Díaz. Susana Díaz, que por ejemplo fue el hospital militar, que gastó Claro, una que, millonada. que no hay que culpar a la gente por qué vota a la derecha o a la izquierda y por qué no culpamos a la izquierda o centro izquierda Claro. de que a lo mejor son responsables que se Si votan. yo en el sistema político no espero que traigan nada bueno, ¿me entiendes? Porque otro ejemplo sangrante, pues este gobierno que tenemos, ¿cuántas veces han dicho que van a romper el concordato con la Iglesia? O sea, hasta Sánchez... No, nunca lo han dicho. Lo han insinuado. Sánchez lo ha dicho. Lo ha insinuado. Sánchez lo ha dicho en mítines y todo eso, que nos va a devolver el patrimonio usurpado por la Iglesia, también lo ha dicho. El que va a legislar para Discurso de recuperar, investidura. Yo de eso no espero nada. Lo que espero es que el pueblo, pues, salte y salga a la calle. Y para eso, mientras haya paños calientes de un gobierno y de otro, pues no van a salir. Pero el gobierno no gobierna solo. ¿Eh? Gobierna con el apoyo parlamentario de 7 partidos de centro izquierda, ¿no? Que sí, pero que... Hasta que con el no- apoyo de PNV que nos de... que yo no espero nada Ya, del sistema, ¿me entiendes? ya. Espero de que haya un revulsivo causado por una cosa ya que lleve al extremo, política de voz, y entonces la gente salte, ¿me entiendes?
Lo malo es que le cojan gusto. ¿Qué? Que lo malo es que le cojan gusto también, porque el síndrome de Estocolmo ha existido desde que el mundo es mundo. Bueno, pues que el Betis empieza muy prontito ya, así que... ¿Juega con el Bilbao? No, Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. Francisco Delgado estuvo en el 1 febrero republicano, ¿te acuerdas? Sí. Ahí ha estado luego en varias ocasiones también. Pues Francisco Delgado Ruiz, muchísimas gracias por tu generosidad y también agradezco la generosidad de Vilanova y de Pedro López porque, como tú sabes, que tú también estás en el Ateneo, Tomás, pues ellos se han pagado sus gastos y nosotros no nada. No estamos aquí para...